Cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Hemos venido recibiendo noticias que creo yo constatan una amenaza contra la libertad del hombre. Una amenaza no solamente en el campo religioso, que ciertamente hay una persecución contra los cristianos católicos, sino una amenaza contra la libertad del hombre en general. Por ejemplo, en Nicaragua, un país fronterizo con nosotros, 245 religiosos, sacerdotes, obispos han sido expulsados de dicho país, y esto por la persecución que ha desatado el régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Del 2018 hasta este año, el 2024, es decir, en un periodo relativamente corto de 6 años, Nicaragua ha perdido cerca del 25% de sus sacerdotes. El régimen nicaragüense, el régimen sandinista de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, han impuesto toda serie de prohibiciones, limitaciones, obstáculos para la celebración del culto religioso. Se han prohibido alrededor de 1.800 procesiones en todo el país centroamericano. Se han bloqueado y se han confiscado em, cuentas bancarias de organismos de ONGs adscritos a la Iglesia Católica, adscritos a colegios religiosos. Se ha confiscado la Universidad Centroamericana y se han cerrado muchos medios de comunicación, entre ellos medios de comunicación católicos. Y aquí hago un paréntesis, porque vale la pena ver esto para saber lo que tenemos y protegerlo, cuidarlo y que crezca. Repito, en un país fronterizo con nosotros, no se pueden celebrar procesiones, no se pueden celebrar cultos públicos, porque así lo determina el, el- el dictador de ese país, Daniel Ortega. En Brasil, en Brasil hace ya unas semanas que hemos visto que por una orden judicial en dicho país se ha retirado esta red social X, antiguo Twitter. Y no solamente se ha bloqueado el acceso a esta red, sino que todo brasileño que quiera acceder, que quiera ver esta red social y que disponga de algún medio para ver la información de X, de Twitter, está castigado con una multa de $8.800 diarios. Aquel brasileño que quiera consultar X, esta red social X, lo castigan imponiéndole una multa de $8.800 diarios. En Francia, el creador de Telegram, un ruso, Pavel Durov, pues ha sido perseguido por las autoridades francesas por no querer dar información sobre los usuarios de su red social, Telegram. Y él tuvo que salir de su país, de Rusia, porque también Putin quería tener acceso a la información de los usuarios de Telegram. Bueno, sale, llega a Francia y en Francia también es perseguido por el gobierno.
En Rusia, hace poco salía la noticia de dos sacerdotes redentoristas, Bodan Geleta e Iván Levitsky. Ellos tengo entendido que son ucranianos y fueron retenidos por las autoridades rusas, por el ejército ruso, allí en una localidad ucraniana, en el contexto de esta guerra que se está librando Rusia-Ucrania. Y estuvieron estos dos sacerdotes redentoristas un año y medio en cautiverio por parte de los rusos. Han sido ya liberados, gracias a Dios. ¿Y cuál fue el delito para que las autoridades rusas los metieran a la cárcel, los apresaran? Y es que no pidieron permiso a las autoridades rusas para rezar en la ciudad. Y estos sacerdotes salen a contar sus experiencias durante el cautiverio y fueron sometidos a una serie de torturas. Tenían que aprenderse el himno ruso, canciones rusas, y describen allí todo el tormento, las torturas psicológicas que los rusos le hacen a los ucranianos y a la población que han tomado prisioneros. Es realmente algo que de esto muy poco se habla. Prisioneros por rezar sin pedir permiso a las autoridades rusas. En Estados Unidos, el fundador de esta Meta, de estas redes sociales, como se diga, de esta empresa que tiene redes sociales, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, él el mes pasado, en agosto, dio testimonio de que sufrió presiones por parte de la administración del actual presidente de Joe Biden para censurar temas relacionados con la pandemia. Y él dice en una carta que se vio forzado por la administración Biden a censurar cierto tipo de contenido relacionado con la pandemia, con el COVID. En Venezuela, ni hablar, que este dictador eh, sale a declarar que la Navidad es ahora en octubre. Eso es una cosa ridícula, pero sale violando todo sentimiento religioso, no solamente violando, sino burlándose, manipulando este sentimiento religioso. Y esto, pues recordemos, viene ya desde antiguo la Revolución Francesa, que quería reemplazar, sustituir los meses del calendario occidental católico cristiano por meses propios de la revolución. Y entonces estaba el mes de Brumario, el mes, ahora no recuerdo otros nombres, y bueno, siguiendo con esa línea, Nicolás Maduro dictamina, porque así lo quiso, porque así él lo quiere, que en octubre sea la Navidad allá en Venezuela. Esto realmente es una ridiculez. Y son aspectos, algunos aspectos en diferentes partes del mundo, no solamente en América Latina, sino en Europa, en Rusia, en Ucrania, en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, donde la libertad del hombre está siendo amenazada. Es que, según observadores, analistas que van estudiando este tema, se afirma que se llevan 16 años consecutivos donde ha disminuido, donde ha venido disminuyendo la libertad global. 16 años constitutivos.
Y según estos estudios, un total de 60 países sufrieron descensos en el tema de la libertad durante el último año, mientras que solo 25 mejoraron. 60 países han venido sufriendo un descenso en su libertad. De acuerdo a los estudios del día de hoy, los más recientes, alrededor del 38% de la población mundial vive en países que son considerados no libres. El 38%. Por ejemplo, piensen ustedes en una Corea del Norte, en China, en Rusia, en Nicaragua, en Venezuela. Piensen también en Estados Unidos, donde la administración Biden eh, ejerce presiones para que se publique determinado tipo de contenido. En Canadá, con Trudeau y su famoso lenguaje inclusivo, que por ejemplo, este psicólogo Jordan Peterson no se sometió a la reeducación. Esto viene de Mao, de la China de Mao, donde aquellos que no seguían los dictámenes de Mao y del Partido Comunista los metían a lo que llamaban una rehabilitación, una reeducación. Pues eso mismo de Mao Zedong se está viviendo en varios países. Trudeau, por ejemplo, y Jordan Peterson, él no puede ejercer su profesión como psicólogo porque no se sometió a esta reeducación. En varios países europeos, los papás que no aceptan que sus hijos reciban una educación basada en la ideología de género son llevados a esto de la reeducación. El Partido Comunista Chino juega un papel destacadísimo en la promoción de normas autocráticas. China ha venido financiando, ha venido prestando dinero, ha venido prestando tecnología, armamento a diversos países, pero eso no es algo gratuito. Ellos, el Partido Comunista Chino, buscan que los gobiernos que reciben este tipo de ayuda, pues actúen de acuerdo a los dictámenes que les da el Partido Comunista Chino. Ellos ofrecen a las democracias una fuente de apoyo, de inversión internacional, pero deben seguir las ordenanzas y el modelo del Partido Comunista Chino. Y esto creo que basta leer las noticias para mirar que el Partido Comunista Chino ha venido ejerciendo este poder mediante préstamos, ayuda militar, ayuda tecnológica, para suprimir críticas internacionales de las violaciones que en su país se cometen contra los derechos humanos. Y esto castigando a los gobiernos que se atrevan a denunciar este tipo de violaciones en China. Cada vez más jóvenes, y esto es una cifra, un dato que es, creo yo, necesario tener en cuenta, porque cada vez más jóvenes están dispuestos a sacrificar la libertad por el bienestar económico. Es decir, hay una amenaza, una violación a la libertad. La está viendo, ya hemos citado casos de Nicaragua, de Rusia, todos estos casos.
Hay una presión por parte del Partido Comunista Chino, hay un descenso en la libertad. El 38% de la población a nivel mundial vive en condiciones en países que son considerados no libres. Pero además de eso, en el sentir de los jóvenes hay un sentimiento de querer sacrificar la libertad. Imagínense ese don tan precioso de querer sacrificar la libertad por el bienestar económico. El 42% de los jóvenes de todo el mundo entre 18 y 36 años cree que el mejor régimen político es una dictadura militar. Miren, repito esta cifra. El 42% de los jóvenes entre edades que oscilan de los 18 a los 36 años de edad consideran que el mejor gobierno es una dictadura militar. Y el 35% opta por un régimen civil, pero autoritario, que no tenga división de poderes, sino que todo el poder lo concentre una persona. Los jóvenes están dispuestos a sacrificar ese don invaluable, el de la libertad, simplemente por un bienestar económico. Y vaya uno a saber qué se entiende por bienestar económico. Si desde que yo tenga red de Wi-Fi, desde que yo tenga mis redes sociales, perfecto. Porque el régimen totalitario no solamente busca aniquilar al adversario, sino que el régimen totalitario busca destruir al ciudadano, creando un hombre nuevo, y esto a través de una guerra psicológica. Es lo que se llevó a cabo en la China comunista de Mao Zedong. Hay un libro excelente que retrata todo, toda esta disciplina de partido, toda esta concepción del partido único, del régimen autoritario, en un libro que se llama eh, los, ay, se me acaba de olvidar, los tres cisnes salvajes, se llama el libro, cisnes salvajes. Y allí narran la reeducación, por ejemplo, a los chinos durante Mao Zedong. Mao Zedong le dio porque el tener flores en las calles, eso era burgués, y quitó flores. Entonces, al quitar flores, eso era puro asfalto. Sembraron una hambruna que murieron millones de chinos y enviaron no sé cuántos chinos a campos de reeducación, que eran campos de tortura, porque los regímenes totalitarios no solamente buscan aniquilar al adversario, sino crear un hombre nuevo, a imagen y semejanza del régimen totalitario, a imagen y semejanza de los dictámenes del partido. En, 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 eh, en la China de Mao Zedong, por ejemplo, se acabaron los psicólogos, porque decían que las enfermedades podían ser curadas con un libro que ellos llamaban el libro rojo, que era un libro que escribió la esposa de Mao Zedong y lo tenían que leer en Corea del Norte, donde la gente tiene que aplaudir ahí al tirano, que ahora no lo sé pronunciar, al tirano, y tienen que llorar, o si no son decapitados. Un nuevo hombre. Esto ya Orwell, en su obra 1984,
lo había descrito. Un mundo donde se ejerce violencia psicológica. Un mundo donde Orwell dice que es una bota que pisotea constantemente el rostro humano. Y una y otra vez lo pisotea. Y lo pisotea por la figura de Orwell ahí en su obra, el hermano mayor, que es el que lo controla todo. Pero pisoteando el rostro humano. Esto es un régimen del anticristo. Porque una de las cosas que Benedicto XVI cuando trata del anticristo, que en el libro del Apocalipsis no tiene nombre, sino se da una cifra, 666, dice, esto es propio del anticristo. Dios nos da un nombre. Ante Dios tenemos un nombre. El anticristo tiene su número. Y para estos regímenes somos un número. Y el protagonista en esta obra 1984 es perseguido y es torturado mentalmente hasta que pierde toda la creatividad y todas sus fuerzas para rebelarse. Se puede mutilar la libertad de los más valientes si se coarta su derecho básico a la libertad. Estos sacerdotes ucranianos redentoristas que estuvieron presos allá por los rusos por no pedir permiso para rezar, ellos dicen, por ejemplo, relacionado con esto de la tortura psicológica, que se oían gritos desde la celda donde ellos estaban. Había una celda donde torturaban a la gente y comentan que cuando llegaron a la celda por primera vez, vieron un prisionero ahí de pie, que estaba mirando hacia un punto fijo y que no dejó de mirar ese punto fijo, que se quedó toda la noche mirando ese punto fijo y que no durmió. Y ellos pensaron que tal vez había sido con electrochoques que había quedado así. Pero no, fue algo psicológico. Le dijeron los rusos que si no se aprendía el himno ruso, lo matarían a la mañana siguiente. Y este hombre entonces comenzó a aprenderse el himno ruso, pues para no morir, y quedó en estado de shock. Terrible. Pero entonces es una guerra psicológica. Se aprendió el himno y después a los rusos, dicen estos sacerdotes redentoristas, que se olvidaron de este hombre o simplemente fue una presión psicológica. También dicen que en el comedor ellos corrían al comedor, los prisioneros, se sentaban y son cosas que están ocurriendo. Esto es de la guerra entre Rusia y Ucrania. Corrían al comedor, se sentaban a la mesa, cuando se daba la orden, se comía. Y cuando recibían la comida los prisioneros, pasaban los soldados a electrocutarlos. Y estos sacerdotes dicen, me preguntaba cómo aguantaban estas personas, estos soldados, sin Dios, sin rezar. Me preguntaba de dónde sacaban la fuerza y llegué a la conclusión de que una persona siempre cree en algo, siempre tiene esperanzas. Algunos tenían en sus seres queridos esa esperanza, otros en el odio. Terrible, terrible. Y esto por los datos que se han hecho estudios, el 38
o el 38% de la población mundial vive en países no libres. El 42% de los jóvenes están dispuestos a regímenes autoritarios, totalitarios. Esto está pasando en Nicaragua, está pasando en Corea, está pasando en Venezuela, está pasando en Brasil. Esto creo yo que no es un alarmismo infundado, es una crisis en la libertad, que sí es una crisis en la libertad por aspectos exteriores, que llega un ejército invasor, los detiene, que llega un dictador suelo o un narcodictador, los detiene, que llega un juez, cierra una red social, que llega la administración de un presidente a censurar el contenido. Es una crisis en la libertad exterior, pero también una crisis en lo exterior, pero que refleja una crisis en la libertad interior de cada uno. Que los hombres, los jóvenes entre 18 a 36 años, estén dispuestos a someterse a este tipo de regímenes con tal de que tengan un bienestar asegurado, lo que les quiera dar el tirano. Esto es una crisis en, en el ser humano, en el ser humano. Es una minoría de edad, donde simplemente no quiero hacer nada, quiero ser mantenido. Hoy día se hablan de nuevas formas de esclavitud social, de esclavitud psíquica, y son esclavitudes muy sutiles, que no te dicen a ti que estás siendo esclavo. Alguien lo decía, cadenas de oro. Y como son de oro, entonces las exhibo y las muestro y las voy exhibiendo porque llevo una cadena de oro. Pues sí, llevas una cadena de oro, pero es una cadena que te está esclavizando. La tiranía de las masas, de las costumbres, la tiranía de las encuestas, la tiranía de todo este movimiento LGTB, una dictadura, donde si no se llama a la persona con el pronombre que la persona quiere que se le llame, uno puede ir a la cárcel, puede ser multado, donde si se reza mentalmente, puede ser prisionero, hecho preso, y esto por las autoridades en Londres. Es una corriente colectivista que busca igualar y masificar a los hombres. Que todos piensen, que todos hagan, que todos digan, como el dictador manda, como estos colectivos LGTB y todas estas cosas ordenen. Donde se haga lo mismo, se piense lo mismo, donde no haya lugar a la duda, a la crítica. Alguien decía que le impresionó en un aeropuerto, que estaba en la sala de espera y le impresionó en un vuelo, ahora no recuerdo bien los detalles, pero le impresionó en un vuelo ver que todos los pasajeros, hombres, mujeres de ese vuelo, todos vestidos de color amarillo.
¿Por qué? Porque la moda decía que para esa época del año era necesario usar el amarillo. Todos vestidos de la misma manera. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Venezuela, de rojo. Es interesante, de rojo. Un colectivismo. Lo que se dice, lo que se piensa, muchas veces son los sentimientos, son los pensamientos, son las frases de otros que han sido puestos en las redes, en los medios de comunicación y simplemente salimos a repetirlos. ¿Y por qué? No tengo ni idea, porque es que y hoy día hay unos gurúes donde, como lo dijo tal persona, entonces eso es, y lo digo con todo respeto, pero esto lo digo con todo respeto, pero es que se iguala lo que dice el gurú que escribe, el gurú que dice, el gurú que aparece en la red social, como si fuera infalible. Y llevamos la cadena de oro. Ah, y yo digo, y yo repito, y yo pienso, y yo siento como el gurú me está diciendo. Y salimos a gritar una cantidad de eslóganes, de lemas, de frases. Alguien que es considerado, por ejemplo, loco por esos regímenes, pues es la persona más, más cuerda. Jordan Peterson, por ejemplo, él hace poco sacó un artículo o creo que fue un discurso que él pronunció y él decía que más o menos así, no lo cito textualmente, pero él decía, cuesta más dejar de decir la verdad que no decirla. Y él decía, para mí me costó mucho, pues, dejar de poder ejercer mi profesión en mi país, pero no someterme a esta dictadura de los pronombres y toda esta reeducación de la ideología de género. Pero eso ¿qué me trajo? Cosas más positivas. Ser reconocido, poder vender mis libros, poder dar conferencias. Por ejemplo, en Irlanda. Es que estos son fenómenos que uno no puede pensar, es que eso es el tercer mundo o eso es de países por allá, no, hemos hablado de Londres, hemos hablado de Alemania, de Rusia, de Francia, Europa, en Irlanda, un profesor que se llama Enoch Burke, encarcelado por no usar los pronombres trans, encarcelado. Hay una película muy buena que se llama Truman. Y allí este hombre, pues aquí hago como unos adelantos de la película, pero este hombre quiere ser libre, quiere ser verdadero, de ahí el nombre de la película, Truman, hombre verdadero, quiere ser auténtico, no hacer lo que la sociedad le impone, lo que los medios de comunicación le dicen, lo que los gurúes por allá en las redes sociales están gritando y repitiendo. Quiere ser libre y quiere viajar y quiere conocer el mundo. Y entonces se dan cuenta que él quiere hacer eso y comienzan a ponerle avisos. Por ejemplo, él quiere volar en un avión y va a una agencia de viajes y le muestran son avisos de accidentes de aviones, de casos de los índices en que los aviones no llegan al destino, en fin, todo para impedirle ser Truman, un hombre verdadero.
Alguien dice lo siguiente: nos amenaza el peligro de triunfar en aspectos secundarios de la existencia y fracasar en lo fundamental. Vaya frase, la repito. Nos amenaza el peligro de triunfar en aspectos secundarios de la existencia y fracasar en lo fundamental. Los jóvenes entre 18 y 36 años quieren triunfar en lo económico y quieren fracasar en su libertad. Quieren entregarle su libertad a alguien para triunfar, entre mil comillas, en lo económico. Nos amenaza el peligro de triunfar en aspectos secundarios de la existencia y fracasar en lo fundamental. Y hoy día hay muchos discursos que nos llevan a esto. Y los vamos repitiendo. ¿Por qué? Porque lo dice tal persona. ¿Por qué lo dijo tal persona? Pero hay que recordar algo. Y es que somos libres. No cuando yo repito lo que el otro dice. No cuando yo me ajusto a los parámetros de cierto líder, cierto gurú, cierto círculo. No, yo soy libre cuando vivo en paz conmigo mismo y cuando vivo en paz con Dios. Porque Dios nos crea libres. Él es el creador de la libertad. Él es el dador de la libertad. Él es el que nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad. Y por eso, como hemos nacido libres, hay un cuento africano. Quien ha nacido con alas debe usarlas para volar. Quien ha nacido libre debe usar su libertad. Nadie, ninguno, está destinado a ser un hombre más, un hombre del común, un hombre de la masa, ninguno. A ser un autómata sin originalidad. Y una de las cosas que se nos ha metido es que Dios es enemigo de la libertad. Pero Dios es el creador de la libertad. Y no solamente el creador, sino el que te da la libertad. Él es el interesado, el primer interesado en que tú seas libre. La libertad, lo dice Romano Guardini, nuestra libertad es un don que Él nos da para hacernos a nosotros mismos. Repito eso, es un don que Dios nos da para hacernos nosotros mismos, no para que te hagan otros, sino para que tú te hagas, para desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, ser más nosotros mismos, artífices de nuestra propia vida. Y Dios quiere eso y nos ayuda, que el hombre se decida a vivir como hombre. La gran tarea, el gran proyecto, eres tú. Tú eres el artífice de tu vida, no otros, no las encuestas, no lo que digan por allá en las redes sociales. Tú. Y Dios te da eso. Él es el amigo de la libertad, el creador de la libertad. Él es el dador de la libertad, pero también Él es el protector de la libertad. Y uno de los aspectos, esto es maravilloso, uno de los aspectos donde se ve que Dios ama la libertad, tu libertad, que Dios protege tu libertad, está en el ángel de la guarda. Mira este texto. Éxodo capítulo 23, versículos 20 a 23.
Éxodo capítulo 23, versículo 20 a 23. Dice así. Esto Dios le está hablando a Moisés cuando han salido de Egipto, han sido esclavos en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los givitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. Dios estaba, ¿qué? Enviando un ángel para proteger al pueblo que estaba saliendo de la esclavitud. Antes, tres capítulos antes, en el Éxodo capítulo 20, Dios le dice a Moisés, yo soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, de la esclavitud. No habrá otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo soy tu Dios. Dios estaba diciendo, han estado en la esclavitud. Ahora yo te he liberado, porque te quiero libre. No tendrás ningún Dios delante de ti. Y ningún Dios es ningún Dios. Que es que él tiene millones de seguidores en las redes sociales. Uy, que es que él sí da conferencias, llena estadios, habla no sé qué, grita viva no sé qué. No, no tendrás ningún Dios. Si tiene millones de seguidores, si grita lo que grita, si hace lo que hace, no tendrás ningún Dios. No vuelvas a Egipto, no vuelvas a la servidumbre. Y ahí Dios envía el ángel. El ángel es protector de nuestra libertad hoy día. Y por eso lo he dicho muchas veces en estos micrófonos de Radio María. Hablar de los ángeles es un tema actual, muy actual. Hoy día, cuando está en riesgo la libertad del hombre, libertad exterior y libertad interior, tenemos un protector de la libertad, un amigo de nuestra libertad, nuestro ángel de la guarda, que él quiere que cada uno de nosotros sea el artífice de su propia vida. Miren cómo comienza Dios. Voy a enviar un ángel delante de ti. Nada de lo que ocurre al hombre le es indiferente al ángel. Nada. Si te quitaron la red social, a eso le importa el ángel. Si estás construyendo dioses, ídolos, eso le importa al ángel. El ángel busca nuestra libertad, porque Dios la da y el ángel está al servicio de Dios. El demonio busca nuestra esclavitud y busca que creamos ídolos. Y Dios nos da las virtudes para ser libres y el demonio lo que nos da son los vicios para ser esclavos. San Agustín dice lo siguiente: ninguna pérdida de la libertad física, social o política
puede privar al hombre de su libertad espiritual, que es su libertad para elegir el bien. Tú puedes estar rodeado de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de rusos, del Corea del Norte, y aún así puedes ser un hombre libre. Un sacerdote jesuita, Alfred Delp, él muere en un campo de concentración nazi. Y ahí en el campo de concentración escribe lo siguiente: por fin soy un hombre interiormente libre, más auténtico y verdadero, más realista que antes. Aquí en el campo, las miopías y los atrofiamientos se remedian. En un campo de concentración, viendo cómo quemaban a los hombres, sufriendo esos tratos crueles de los nazis. Y dice, por fin soy un hombre interiormente libre y auténtico, más verdadero, más realista que antes. Porque la emancipación completa del hombre no consiste solo en liberarse de opresiones e injusticias de la vida política, social o profesional, sino de cortar con las dependencias insanas que nos hacen vivir temerosos del poder del mundo y de los hombres. Un hombre libre, auténticamente libre, no tiene nada que perder o defender. No ambiciona ni teme nada. No busca la aprobación, la comprensión de los otros. No se compara. ¿Por qué? Porque está en paz con Dios. Con ese Dios que Él sabe que lo ama. Y que ese amor no le falla, dice San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La persecución, la desnudez, la injusticia. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Y en el pasaje del Éxodo que leí, Éxodo capítulo 23, Dios da el ángel para que seas libre. Yo voy a enviar, dice Dios, este amigo de la libertad te va a enviar al amigo de tu libertad, el ángel y la guarda. El ángel es una invitación para volver a esa morada interior, donde nos encontramos con nosotros mismos y donde nos encontramos con Dios, donde aceptamos nuestra debilidad y la aceptamos. Hay personas que buscan disfrazar y esconder su debilidad en títulos, en dineros, en posiciones, en bienes. El hombre libre no tiene nada que esconder. El hombre libre sabe que es débil. Y a pesar de su debilidad, sabe que tiene un ángel que ha sido enviado por Dios. Y que ese ángel es una manifestación de ese amor fiel de Dios. La persona a la que Dios ama con cariño, de un padre que quiere salir a su encuentro y transformar por amor. No es lo que a mí me gustaría ser, no es lo que yo debería ser, es sencillamente lo que soy. Es así como Dios me ama. No es lo que a mí me gustaría ser, lo que yo pensaría que debo ser, que debería haber conseguido, no. Es simplemente como soy, que Dios me ama. Porque eso es el amor. El amor solo se da hacia seres reales y concretos, a lo que tú eres.
Y por eso el hombre libre acepta lo que es. Y este ángel tiene una misión: que te guarde en el camino y te lleve al lugar que Dios ha preparado para ti. El ángel lleva a ser aquel que Dios siempre ha querido que tú fueras. Que Dios ha querido que tú fueras. No el mundo, no las encuestas, sino Dios. Y a ese camino que Dios, a ese lugar que Dios te tiene preparado. Y por eso el ángel te lleva a seguir fielmente a ese lugar que Dios te tiene preparado. Y el ángel no deja que tú por oportunismo, por a ver aquí qué consigo, aquí qué ventaja yo saco. No, el ángel lo que le importa es que tú vayas al camino que Dios te tiene preparado. Y ese camino es para cada uno, es íntimo, es infalsificable, intransferible. Por eso hay que estar en el camino. Cada uno tiene su camino y hay que estar en el camino. Hay veces que nosotros nos desviamos de camino porque nos parece que el otro camino es mejor, que el otro camino va por allá todo el mundo y yo aquí voy solo. Pero ese es tu camino, donde te vas a realizar. En una selección de fútbol, el portero tiene que estar en el arco, no puede estar en la delantera. ¿Por qué? Porque esa es su posición. Y ahí es feliz. Es estar a gusto con uno mismo en el camino que uno va transitando. ¿Y el camino cuál es ese camino? Lo dijo nuestro Señor. El camino es Cristo. El ángel te lleva a poner el fundamento en Cristo, en ese hombre que te ha amado tanto, que dio su vida por ti. De Juan Pablo II se decía que era un hombre peligroso. ¿Y un hombre peligroso por qué? Porque confiaba plenamente en Dios. El camino, el fundamento, Cristo. Que si los otros van por allá, no, pues, mi camino es este. Y el fundamento de mi vida es Cristo. Y decía Juan Pablo II esto: el futuro cristiano de un país, el futuro cristiano de un país, depende de cuánta gente sea lo bastante madura para ser inconformista. ¿Cómo es el dicho? ¿Para dónde va Armando? Para donde va todo el mundo. No, tú no vas por donde va todo el mundo. Tú vas por el camino que Dios tiene para ti. La capacidad de ser inconformista. Es que salen a querer, un emperador alemán salía a gritarle a la gente: ustedes tienen que amarme. No, si yo estoy inconforme con usted, pues lo puedo manifestar. Lo puedo manifestar. Con Cristo uno es lo que es. San Agustín tiene esta frase: si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, pregúntale lo que ama. Que la libertad te lleva a estar con Cristo. Y estando con Cristo eres la persona más libre. La libertad se adueña de aquello hacia donde nos dirigimos. Eso que nos dirigimos se va adueñando de nosotros. Y cuanto más grandes sean nuestras aspiraciones, mayor es nuestra libertad.
Tú pregúntale a un adicto, adicto a lo que sea, ¿qué es lo que desea? Y te va a decir, tener mi adicción ahora, ahora. Pero tú pregúntale a alguien que tenga ambiciones grandes y no está pensando en el vicio pequeño, sino en aspiraciones grandes. Y continúa diciendo Dios, mi nombre está en el nombre del ángel. ¿Y cuál es el nombre de Dios? San Juan, Dios es amor. Por eso el ángel te transmite ese amor con el cual siempre puedes contar. Cuando vas por tu camino, siempre puedes contar con ese nombre, con ese Dios que es amor. Santa Teresa de Jesús danzaba. Santa Teresita la encontraban golpeándole al sagrario, porque con ese Dios que nos ama, somos más espontáneos, somos más nosotros mismos, más activos. Los ángeles son portadores de ese amor. Dice Chesterton, los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Porque lo único que les importa es el amor de Dios. Y ellos quieren que tú, como decíamos al comienzo de este programa, que si se te ha dado la libertad, vueles, vueles. Por eso el pensamiento no debería ser ¿qué puedo hacer por Dios? Sino ¿cómo me dejo amar por Dios? Poner la confianza sin límites en ese amor. Estar en el mundo quiere decir ser querido por Dios. Y tiene una gran promesa lo que dice Dios a Moisés cuando habla del ángel de la guarda. Tus enemigos serán mis enemigos. Si oyes al ángel de la guarda, si caminas por el camino que él te muestre, si lo respetas porque el nombre de Dios está en él, tus enemigos serán mis enemigos. Todos los enemigos que buscan esclavizarte, que buscan quitarte la libertad, son los enemigos de Dios. Todo aquello que nos ata será desatado por el amor de Dios. Le dice Jesús a Santa Catalina, tú piensa en mí, que yo pensaré en ti. Y cuando nosotros tenemos ese amor así de Dios por nosotros, esa confianza en ese amor, entonces ocurre lo que Juan Pablo II nos dice. Entramos en una danza cósmica. En la danza cósmica del amor, donde nos dejamos guiar por ese amor de Dios. Esto lo expresa muy bien una mística francesa, Madeleine Delbrel, que dice así en este poema: si estuviéramos contentos de ti, Señor, no podríamos resistir a esa necesidad de danzar que desborda el mundo y llegaríamos a adivinar qué danza es la que te gusta hacernos danzar siguiendo los pasos de tu providencia. Este es el papel del ángel de la guarda. Ellos son los amigos del esposo que te llevan a ti a danzar como el esposo quiere que tú dances. No, no al ritmo que te pongan, sino al ritmo que Dios te ponga. Por eso, el ángel de la guarda, acógelo, va a proteger tu libertad, va a cuidar tu libertad y te va a llevar
a esa danza cósmica, donde tú, embriagado del amor de Dios, desplegarás tus alas y volarás, porque para eso Dios nos ha creado. Que Dios los bendiga.